representantes de nuestra querida Universidad Central de Venezuela y de las asociaciones FAPUP, también de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Y tú eres de la Federación también de FETRASU, que eres el presidente de la Federación también de los Trabajadores Universitarios de Venezuela. Fíjate tú, eso es esa es sucesora de FENATES, ¿no? O FENATES todavía existe. Es la paralela. La paralela. Ah, ok. Bueno, caramba, es que ese es otro asunto. Pero profesora Keta Estefani, el concepto de autonomía universitaria, ¿cómo queda en todo esto? Mira, la autonomía universitaria está cercada y lo que hace esto es profundizarlo, digamos. La universidad perdió la nómina, la universidad no está administrando sus recursos, no recibe el presupuesto que es de la nación, no es del gobierno, y que, sí, porque dicen, no, pero es que la autonomía depende de que tú seas autosuficiente y que tú produzcas tus recursos, no es así. La autonomía es algo que está en la Constitución y no es posible la universidad sin autonomía, no es posible. Es decir, ahí comprometes la libertad académica. En este momento viene otra arremetida con una discusión de ley de universidades que no existe el proyecto, que el proyecto nadie lo conoce, que ellos dicen que no, que lo van a oír a todo el mundo lo que diga, probablemente aparezca cuando la aprueban en primera discusión y seguramente será, porque ya lo dice el documento de Secretaría Permanente, que Mario debe conocerlo, dice que es un proyecto de ley para la transformación universitaria. Ya sabemos lo que es la transformación universitaria, una cosa hipercentralizada donde el ministro asume las competencias de los consejos universitarios y del CNU. En este caso, las competencias de las autoridades las están asumiendo. Y si es verdad, esa contradicción que planteaba Mario y que planteaba Víctor es verdad, pero yo creo que los consejos universitarios pueden sacar un acuerdo donde ratifican que la fórmula de cálculo de la prima de antigüedad es esta, que la prima de titularidad es así, es decir, donde ratifican esas cosas. La prima de antigüedad es muy grave. Es muy grave que te pongan un techo a los 27 años en una universidad con el éxodo tan bárbaro que hay en las universidades nuestras. Es decir, la universidad hoy se sostiene con los profesores de mayor edad, la media de edad es de 60 años. Que es la edad de jubilación de los hombres, porque las mujeres no podemos jubilar a los 55, es decir, entonces, ¿qué es lo que están ellos haciendo? Desestimulando la permanencia. Es decir, hay una política para que nos vayamos todos. ¿Qué fue lo que pasó en educación básica? Cuando sacaron a todos jubilaron de oficio esa cantidad de maestros, metieron contratados, inclusive decían que no podían ser de la UPEL, que eran de la Bolivariana, ahora tampoco, ahora es la chamba juvenil. Es decir, aquí lo que está en peligro no es nada más la autonomía universitaria, es la educación. Es decir, el gobierno se retiró de la educación. La garantía de los derechos humanos están suspendidos. En el caso de la educación como derecho humano, la garantía del derecho a la educación en Venezuela está suspendido. Los muchachos en la educación pública no están recibiendo educación desde la pandemia y ya antes era sumamente deficiente, pero durante la pandemia no la han recibido. En la universidad reciben en la medida en que los profesores hemos podido y en la medida que ha sido, digamos, áreas de conocimiento que se pueden impartir a través de la educación en línea, pero hay muchos profesores que no pueden y muchísimos estudiantes que no pueden. Entonces aquí en la situación es la autonomía universitaria, es la libertad académica, porque sin autonomía no hay libertad académica. Si aquí el gobierno se apodera también ahora del ingreso de los profesores, por ejemplo, a la universidad, pues ya se llevó la nómina. Lo que vienen ahora es por el ingreso, el sistema de ingreso y ascenso de los profesores a las universidades. Aquí no va a haber universidad. Pero fíjate, la ministra de Educación Superior es egresada de la UCB y el ministro de Planificación también, ¿no? Sí, le hemos dicho a ellos y le hemos recordado inclusive a la propia profesora Tibisay que ella fue rectora de una universidad y que sufren, no importa que estén vestidos del color o de la concepción que tengan, también sufren todo lo que sufrimos todos. Pero yo creo lo siguiente, es decir, claro, la actitud gremial tiene que ser distinta de las autoridades, tenemos responsabilidades que cumplir, nos debemos a un grupo a un conjunto de empleados, de profesores, en fin, de obreros, y tenemos que actuar con la prudencia debida y la firmeza debida, y hemos actuado con mucha firmeza, hemos hecho las denuncias correspondientes y la vamos a seguir haciendo. Y hay una cosa que decir, el propio gobierno o el ministerio, en este caso, la propia cuarta convención que hemos cuestionado la viola, porque esa cuarta convención que se aprobó en agosto del año pasado tiene, diríamos, remuneraciones y tiene beneficios que están desconociendo esta resolución de ahora. Es decir, ellos estuvieron pagando hasta marzo de este año con base en la cuarta convención colectiva. Ahora violan su propia cuarta convención que hemos cuestionado por lo que decía Keta en cuanto a cómo se ha discutido. Pero sin embargo hay una referencia que había sido respetada. Entonces el propio funcionario del ministerio que nos está obligando, que nos está intimidando para que enviemos las nóminas de acuerdo con lo que ellos dicen, está
está violando la cuarta convención colectiva, donde estaban establecidos beneficios que ahora se están disminuyendo, tanto sueldos como los beneficios que tienen que ver con la antigüedad, con los bonos, perdón, ya no se llaman bonos, con todas las primas salarizadas. Con las primas que tienen que ver con el estímulo para los ascensos, tanto para los profesores como para los empleados, para los obreros. Todo eso se está violando y eso lo aprobó el propio gobierno en la cuarta convención del año pasado, desde agosto del año pasado. Aquí hay comentarios. Pedro Itriago Camejo, bueno, ustedes saben que la universidad, por esencia, es plural, hay debate, hay desacuerdos, confrontaciones, lucha de posiciones, como ocurre en una sociedad democrática, pues, ¿no? Pero aquí Pedro Itriago Camejo dice lo siguiente: batazo por el Centerfield, Vladimir, histórico, Amalio, Víctor, Eduardo y Stephanie juntos y en causa común UCB. Eso es interesante, parece que el gobierno ha logrado que ustedes como que se pongan de lado la diferencia y... Nos ha unido. No, la diferencia no la hemos puesto de lado porque dejaríamos de ser demócratas. Claro, pero me refiero a están congelados. Pero estamos unificados en la defensa de la universidad y en la defensa de la Constitución y en la defensa de los derechos. Y ahí no nos van a oír. Que si no hay derecho a la educación en Venezuela, es grave. Que tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la justicia, con los profesores, con los empleados, con los obreros, porque allí tenemos que converger. Bueno, caramba. Tomás Suárez Ramírez, buenas tardes. Yo diría que los educadores con ese miserable sueldo que ganan desde hace un tiempo y siguen dando clases son los mejores del mundo. Dios los cuide. Dice Carlos Blanco, a esta revolución neoliberal no le interesa el trabajador, al jubilado ni al pensionado. La educación es su gran enemigo. Otro comentario por aquí, Rebeca. Buenas tardes. Todos los contratos fueron irrespetados, desmejorados y los porcentajes de las cláusulas rebajadas con el sector salud pasó igual. Sí. En vez de mejorar las cláusulas, retrocedieron. Yusneyi Carballo dice lo siguiente: saludos, gracias por el programa y por el espacio para dar visibilidad al problema que representa para todo el sector educativo la imposición arbitraria de tablas salariales que pretende aplicar el gobierno. Darwin Escalona, buenas tardes. Si el gobierno nacional no escucha a los profesores y empleados de la UCB que están allí en Caracas, imaginen cómo está la situación en el interior del país para todo el personal y estudiantes. Es importante que la ciudadanía entienda la magnitud del monto que se nos está dejando de pagar, o dicho de manera clarillana, se nos está robando de nuestra carrera laboral académica, para que los estudiantes también lo entiendan, dice Yusneyi Carballo Barrera nuevamente. Insista en aclarar y especificar cómo la manipulación en las tablas está eliminando beneficios y pagos que nos corresponden. Sería interesante explicar ese asunto, cómo es que efectivamente se produce esa pérdida de derechos, ¿no? Porque el gobierno y de dinero, porque también te dicen, bueno, sí, comparen el sueldo que había anteriormente, lo decía el diputado Torrealba aquí, con lo que están ganando ahora. Sí, lo que pasa es que ese es otro falso positivo, es una manera de cómo justificar la estafa, porque mira lo siguiente, yo tengo aquí una nota que quería leerle rápidamente. La prima titular antes era el 20% del salario docente, de acuerdo a su dedicación, ahora la desaparecieron, 20% que no tienen. La desaparecieron porque les dio la gana. Antes la prima familiar del 40% la llevaron ahora a 10% y eso no aparece en ninguna parte. La prima por hijo, en este caso era el 17.5% del ingreso mínimo mensual, ahora es 12.5%. ¿Quién autorizó a rebajar esto? La prima de actividad universitaria antes era el 25% del salario básico, ahora la rebajaron al 12.5%. La prima de profesionalización mantienen una, pero la de 40% y la de 60% la desaparecieron y la dejaron en 25%. La prima, por ejemplo, la prima de responsabilidad, que antes equivalía al salario básico al profesor asociado a dedicación exclusiva, rector, etcétera, todas esas fueron rebajadas. Les rebajaron el sueldo a todo el mundo. De hecho, te dan un aumento salarial, pero después te lo quitan y te están dejando en una situación de indefensión. Por eso es que la única alternativa que nosotros vemos es la lucha. No hay otra. Podemos ir a donde podamos ir, a los tribunales, porque nosotros tenemos que cubrir todas las etapas, pero es la lucha. Y por eso estamos invitando a todos los trabajadores mañana miércoles a tomar la OXXO, a decirle a la tecnocracia neoliberal esa que se disfraza de socialista, para decirle que los trabajadores universitarios no vamos a aceptar de manera pacífica la imposición de este asalto que le vienen haciendo a nuestra economía, porque la economía nuestra, el contrato colectivo es de la familia. Igualmente estamos convocando para hacer una protesta nacional en toda la inspectoría del trabajo del país y vamos a tomar el Ministerio de Trabajo. E igualmente vamos este jueves a la audiencia de lo que tiene Ronnie Álvarez y que tiene el compañero Eudy Giró en función de exigir su libertad. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esta pelea, ahora el que protesta entonces es preso bajo acusaciones de terrorismo, incitación al odio, etcétera, cuando lo que está es defendiendo un derecho consagrado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Trabajo, y si es un directivo electo de un sindicato, pues sencillamente tiene que pelear por sus derechos. Hoy queremos reivindicar, por ejemplo, los trabajadores del metro.
ahí en el metro, 2 directivos sindicales, Yelí Rodríguez y Jairo Colmenares, fueron electos directivos del sindicato. Por tener una posición contraria, pues lo sacaron del sindicato, lo sacaron del metro, están despedidos, aunque tienen órdenes de reenganche, no hubo ningún procedimiento, los compañeros tienen 2 años que no se les paga. Esa es la democracia que pretende aplicar la llamada central socialista. Esa es la misma situación de la Cancillería. Te agrego dos datos. De acuerdo con la 4ª convención que aprobó el propio Ejecutivo Nacional, un profesor titular debería ganar 855.000 y de acuerdo con lo que se ha expresado ahora son 522. Un instructor 524 y ahora con base en lo que ha decidido la OCSO 324. Es decir, una rebaja sustancial, deberíamos percibir mucho más. Son 2 datos, tomé un profesor titular y tomé un instructor y allí con base en la 4ª convención colectiva que el propio gobierno aprobó, deberíamos ganar esto y no esta disminución que nos está haciendo ahora la OCSO en este momento. Sí, lo que pasa es que centrar la discusión exclusivamente en lo económico es perder de vista la destrucción del Estado de Derecho en el país. Es decir, el problema es que ellos están violando todos los derechos constitucionales. Es decir, esta es la mejor constitución del mundo, pero la más violada. Está muy buena, pero todo el mundo la viola. ¿Ok? Cuando la viola los propios jefes de Estado, el propio gobierno, pues sencillamente nos quedamos como. Bueno, hagamos la pausa.